El silencio que todo revela. Cuando dejas de huir del ruido, empiezas a escucharte por primera vez. Vivimos en una era ruidosa. No solo por el sonido físico del tráfico, de los celulares vibrando, de las pantallas que nunca descansan. No. El verdadero ruido es más profundo. Es el ruido de las expectativas ajenas. Es el ruido de la presión social, del miedo al rechazo, de la necesidad desesperada de validación. Es el ruido que llevas dentro y que callas a fuerza de distracciones. Porque eso somos hoy, expertos en huir de nosotros mismos. Maestros del escape. Consumidores compulsivos de estímulos diseñados para evitar lo inevitable, el encuentro con nuestra propia verdad. En este mundo, la soledad se ha vuelto sospechosa. Si alguien come solo en un restaurante, lo miran raro. Si caminas sin auriculares, te dicen que estás desaprovechando el tiempo. Si decides no estar en redes sociales, eres un bicho raro. Todo parece estar diseñado para evitar ese momento incómodo en el que no hay nada ni nadie entre tú y tu mente. El silencio, que antes fue considerado sagrado, hoy es temido. Y con razón. Porque el silencio no miente. El silencio no tiene filtros. El silencio es un espejo que te muestra tal como eres, sin maquillaje, sin poses, sin excusas. Hay una resistencia feroz a la soledad. Nos aterra. No porque sea mala, sino porque nos enfrenta. Porque en la soledad no puedes esconderte detrás de un like, de una historia bonita, de una charla superficial. En la soledad no puedes proyectar lo que desearías ser. Solo eres. Y para muchos, eso es insoportable. Porque hemos construido nuestras identidades a partir del reflejo en los ojos de otros. Somos lo que piensan de nosotros. Vivimos para ser vistos. Morimos por atención. Pero, ¿quién eres cuando nadie te observa? ¿Quién eres cuando no hay audiencia? Apagar el mundo exterior no es sencillo. Es casi un acto de rebeldía. Requiere coraje. Requiere mirar de frente al monstruo interno que has alimentado con silencio postergado. Significa dejar de correr. Significa sentarte contigo, sin interferencias, sin música, sin distracciones, sin compañía. Solo tú, con tus pensamientos, tus contradicciones, tus heridas abiertas, tus dudas más crueles. Y al principio duele. Duele mucho. Porque el ruido había sido un anestésico, un disfraz. Y cuando lo quitas, el dolor aparece. Pero es un dolor necesario. Porque sin ese dolor, no hay verdad. Y sin verdad, no hay transformación. Cuando eliges el silencio, cuando lo haces conscientemente, no como castigo, sino como decisión de poder, algo comienza a cambiar. Empiezas a escuchar una voz que había sido silenciada por años. La tuya. No la que usas para agradar. No la que repite lo que otros quieren oír. No la voz adaptada, domesticada, editada. Sino tu voz cruda, indomable, auténtica. Esa que dice cosas que incomodan. Esa que cuestiona todo. Esa que no teme la incomodidad del no sé quién soy. Esa voz que ha estado gritando dentro de ti, ahogada por el ruido del mundo. Y es ahí, en ese silencio incómodo, en esa conversación sin público, donde empieza el verdadero viaje. Porque lo que el mundo llama vacío, muchas veces es solo espacio mal interpretado. Espacio que necesita ser habitado por ti, no por otros. No por placeres momentáneos. No por relaciones frágiles. Por ti. Por tu mente enfrentándose a sí misma. Por tu alma diciéndote lo que has ignorado durante años. Ese es el principio del dominio total del ser. No hay otra entrada. No hay atajos. Todo lo demás es maquillaje. Motivación vacía. Ilusión de progreso. Pero si quieres cambiar de raíz, tienes que entrar al silencio. El mundo moderno no está diseñado para que pienses. Está diseñado para que reacciones. Para que compres. Para que desees más. Para que te sientas insuficiente. Porque un hombre que se siente vacío es un consumidor perfecto. Un esclavo funcional. Pero un hombre que se encuentra en el silencio, que se conoce sin máscaras, que aprende a estar solo,
que ya no necesita nada externo para sentirse completo. Ese hombre no se compra, no se manipula, no se controla. Ese hombre es libre. Y eso lo convierte en una amenaza. Escuchar tu propia voz sin filtros es el acto más radical que puedes hacer en este tiempo. Porque esa voz no sigue modas. No se acomoda a lo políticamente correcto. Esa voz te dice lo que no quieres oír. Te recuerda lo que has evitado. Te exige lo que no quieres dar. Pero también te revela lo que puedes llegar a ser. Esa voz es brutalmente honesta, pero también profundamente sabia. Porque no viene de afuera. No viene de lo aprendido. Viene de lo vivido. De lo sentido. De lo que eres en lo más profundo de tu ser. Y cuando empiezas a vivir desde esa voz, el mundo cambia. No porque el mundo se haya transformado, sino porque tú lo ves con otros ojos. Ya no necesitas distraerte. Ya no corres detrás de afectos vacíos. Ya no te pierdes en comparaciones absurdas. Ya no ruegas por atención. Te vuelves sólido, presente, íntegro. Y desde ahí, puedes construir cualquier cosa. No porque necesites probar algo, sino porque has encontrado algo más grande, sentido. El silencio revela. No porque tenga palabras, sino porque elimina el ruido que las cubría. Y en esa revelación incómoda, descarnada y a veces brutal, está la posibilidad de renacer. De volver a empezar, pero esta vez contigo. No con la versión que te vendieron. No con el personaje que construiste para sobrevivir. Contigo. Crudo. Real. Humano. Completo. El dominio del ser no comienza en la acción. Comienza en la pausa. En la capacidad de estar contigo mismo sin romperte. De mirarte sin mentiras. De escuchar sin filtros. Porque solo ahí, en ese espacio sin testigos, sin audiencia, sin ruido, es donde se gesta la verdadera transformación. Y si tienes el valor de quedarte, si resistes el impulso de huir, descubrirás algo que el mundo no quiere que sepas, que tú, solo tú, ya eras suficiente. Que todo lo que buscas afuera ya está dentro de ti. Que el silencio no era el enemigo. Era la puerta. Y tú, al fin, has encontrado la llave. La ilusión del vacío, no estás solo, estás contigo. Nos han enseñado que estar solos es estar vacíos. Que el silencio es sinónimo de abandono. Que la falta de compañía es una herida abierta. Crecemos con la idea de que somos mitades, pedazos rotos esperando a alguien que nos complete. Como si nuestra existencia no valiera por sí misma, como si necesitáramos ser reflejados en los ojos de otro para saber que somos reales. Es una mentira antigua, cultivada con canciones, películas y creencias heredadas, pero que cala hondo. Tan hondo que, cuando finalmente nos encontramos a solas, lo primero que sentimos es miedo. Miedo a no saber qué hacer con tanto espacio. Miedo a enfrentarnos a esa supuesta nada que llevamos dentro. Pero ese vacío no es real. Es una ilusión construida por una vida entera de dependencia. Lo que llamamos vacío es, en realidad, un territorio inexplorado. No es ausencia de algo, sino presencia de uno mismo que aún no se reconoce. No estás solo, estás contigo. Y eso, aunque al principio abrume, es una revelación radical. Nos han programado para buscar afuera lo que solo puede surgir desde dentro. Buscamos amor, pero confundimos amor con apego. Buscamos compañía, pero confundimos compañía con anestesia emocional. Nos acercamos a otros no desde la abundancia, sino desde la carencia. Queremos que alguien nos salve, nos distraiga, nos dé sentido. Pero nadie puede darte lo que no has construido en ti. La dependencia emocional se disfraza de romanticismo, de necesidad humana, de amor incondicional. Pero en su esencia más cruda, es una fuga, una huida de uno mismo, una incapacidad de habitar la propia existencia con plenitud. Decimos te necesito como si fuera un acto de amor, pero en el fondo es una declaración de fragilidad. No es amor, es miedo a estar solo. Y cuando esa necesidad es correspondida, construimos relaciones basadas en cadenas invisibles. Relaciones donde uno se convierte en el oxígeno del otro. Donde la ausencia del otro equivale a asfixia. Eso no es amor.
Eso es prisión emocional. Es vivir supeditado a la presencia de alguien más para validar nuestra existencia. El problema es que esa validación externa nunca es suficiente. Nunca. Puedes tener miles de seguidores, cientos de mensajes, docenas de citas, pero si no estás en paz contigo, seguirás sintiendo el eco del vacío en cada silencio entre palabras. Y cuanto más buscas llenar ese espacio con lo de fuera, más profundo se hace el abismo. Es una trampa sin fondo, buscar en las redes sociales la atención que no te das tú. Buscar en una relación la seguridad que no has cultivado por dentro. Buscar en el aplauso el valor que ya deberías haberte dado tú mismo. Esa es la raíz de muchas de nuestras angustias modernas. Nos sentimos solos no porque lo estemos realmente, sino porque no sabemos convivir con lo que somos. Vivimos desconectados de nuestra esencia. Y entonces, confundimos desconexión con vacío. Pero no hay tal vacío. Solo hay un yo interior esperando ser escuchado, reconocido, amado sin condiciones. Lo que falta no es otro, lo que falta es un encuentro contigo. La soledad no es una sentencia. Es un llamado. Un llamado a regresar. A entrar a ese espacio íntimo que siempre ha estado ahí, pero que hemos ignorado por miedo. Porque, ¿qué pasa cuando te sientas contigo mismo sin nada que hacer, sin nadie a quien complacer, sin ningún papel que interpretar? Al principio, lo más probable es que te sientas incómodo. Escucharás voces internas que te critican, que te juzgan, que te repiten todo lo que temes. Porque al estar solo, se caen las máscaras. Y al caer las máscaras, queda la verdad. Pero esa verdad no es un castigo. Es un inicio. Es una grieta luminosa en el muro de tus autoengaños. Porque detrás del miedo, detrás de la incomodidad, está el terreno fértil donde se siembra la libertad. Solo quien se atreve a mirar de frente su vacío descubre que en realidad está lleno de historias no contadas, de emociones reprimidas, de sueños olvidados, de talentos dormidos, de fuerza no reclamada. Estás contigo. Y eso lo cambia todo. Al comprender esto, la transformación comienza a nivel celular. Ya no buscas ser llenado, porque entiendes que no estás incompleto. Ya no ruegas amor, porque descubres que puedes generarlo dentro. Ya no temes que te dejen, porque ya no dependes. Y entonces, y solo entonces, las relaciones cambian. Porque empiezas a amar desde la libertad, no desde la necesidad. Comienzas a compartir, no a consumir. Eres tú en estado puro, y puedes ofrecer algo real, no una versión de ti misma hambrienta de aprobación. La soledad se convierte en un santuario. En un laboratorio alquímico donde el dolor se convierte en sabiduría, la angustia en paz, la duda en claridad. Ya no es un rincón oscuro, sino una fuente de luz que emana desde tu centro. Porque al fin te has sentado contigo sin huir. Has dejado de correr. Has mirado a los ojos a ese vacío y le has dicho, aquí estoy. No huyo más. No me abandono más. Esa decisión, tan sencilla y tan brutalmente difícil, es el primer paso hacia el dominio total del ser. Porque quien puede estar solo, puede estar en cualquier parte. Quien se basta a sí mismo, no mendiga afectos. Quien se reconoce como completo, no se pierde en los demás. Y esa fuerza interna es indestructible. No depende de likes, de parejas, de elogios. Es tuya. Te pertenece. Es tu derecho de nacimiento. Solo que el ruido del mundo te lo había hecho olvidar. Así que no estás solo. Estás contigo. Con la única persona que ha estado ahí desde el principio. Con el único ser con el que morirás. Tú. Con tu historia, con tus cicatrices, con tu luz y tu sombra. Y cuando te abraces en tu totalidad, cuando te aceptes sin condiciones, ese supuesto vacío se convertirá en plenitud. Y en esa plenitud, nada falta. En esa plenitud, eres libre. Y un ser humano libre, ya no necesita escapar. Ya no necesita disfrazarse. Ya no necesita llenar nada. Porque por fin ha entendido la gran verdad, nunca estuvo vacío, solo estaba desconectado de sí mismo. Y el reencuentro, aunque doloroso, lo ha devuelto a casa. Reconstruyendo desde las ruinas, cuando todo se cae, queda lo esencial, tú.
Hay un momento en la vida, o varios, en que todo se desmorona. No es una metáfora, no es un drama literario, es real. La relación en la que creíste se rompe en pedazos. El proyecto al que le entregaste el alma se derrumba. El amigo en el que confiabas te traiciona. Te enfermas. Te despiden. Te traicionas tú mismo. Esos momentos en los que te quedas mirando el techo, sin saber si estás vivo o simplemente respirando. Esos instantes donde ni siquiera el llanto sale porque el dolor ha sobrepasado el cuerpo y ha hecho nido en lo más profundo del alma. Y entonces lo entiendes, ya no eres el mismo. El mundo que conocías se ha hecho trizas. Las certezas que sostenías, las promesas que te hicieron, la identidad que llevabas como escudo, todo ha caído. Y en medio de esos escombros, de esa devastación interna, aparece una verdad incómoda, brutal y reveladora. Cuando todo se cae, solo queda lo esencial. Y ese esencial eres tú. Pero, ¿quién eres tú cuando ya no estás rodeado de roles, de logros, de vínculos, de estatus? ¿Quién eres tú sin pareja, sin trabajo, sin reconocimiento? ¿Quién eres tú cuando te quitan todo aquello con lo que decoraste tu existencia para no sentirte desnudo? Esa es la pregunta que nace entre las ruinas. Esa es la batalla silenciosa que empieza cuando se apaga el mundo exterior. La caída, por dolorosa que sea, es un maestro que no grita. La crisis es un ritual de paso que no se anuncia, pero transforma. Es en ese vacío, en ese caos, donde se revela lo que realmente somos, y no lo que fingimos ser. La máscara se ha roto. La imagen se ha desfigurado. Ya no hay audiencia. Solo estás tú, frente a ti mismo. Y en ese espejo roto, puedes elegir dos caminos, la rendición o la reconstrucción. La rendición es tentadora. Es más fácil dejarse morir en vida, anestesiar el alma con distracciones, perderse en vicios, esconderse en la autocompasión. Pero eso no es vivir. Eso es agonizar lentamente. Por eso, aunque todo duela, aunque no tengas fuerza, aunque cada paso arda como fuego en la carne, debes elegir reconstruir. No desde lo que fuiste, sino desde lo que has descubierto que eres. Aprender a no romperte cuando todo a tu alrededor lo hace es un acto de guerra interior. Porque no se trata de no sentir dolor, se trata de no convertir ese dolor en cárcel. Se trata de atravesar la oscuridad sin entregarte a ella. De usar la pérdida como cincel y no como lápida. De decir, sí, me caí. Sí, estoy roto. Pero no me quedo aquí. Me levanto, no porque todo esté bien, sino porque yo decido seguir. Y eso no se hace de forma espectacular. No hay épica en los primeros pasos. La reconstrucción comienza en el silencio, en lo invisible. Es abrir los ojos una mañana más, aunque no tengas ganas. Es levantarte aunque te sientas en ruinas. Es hacer una llamada, escribir una página, caminar media cuadra, llorar en la ducha, y aún así decidir no renunciar a ti. Cada acto pequeño, cada gesto de voluntad, es una piedra colocada en tu nuevo cimiento. Porque cuando todo se ha caído, puedes elegir qué conservar y qué dejar atrás. Puedes, por primera vez, construir una vida que no sea un reflejo de las expectativas ajenas, sino una afirmación brutal de tu verdad. Es ahí donde nace la dignidad verdadera. No en el éxito, no en la fama, no en el aplauso. La dignidad nace cuando te miras en tu versión más rota y aún así te eliges. Cuando nadie te ve, y aún así sigues. Cuando no hay promesas ni garantías, y aún así luchas. Esa es la dignidad que no se compra, que no se regala, que no se hereda. Esa es la dignidad que se forja en el barro, en la oscuridad, en la herida. Y paso a paso, día tras día, la reconstrucción se convierte en resurrección. Ya no eres quien eras antes. Eres algo nuevo. Más consciente, más fuerte, más humano. Has dejado de vivir para aparentar, y has comenzado a vivir para ser. Ya no temes caer, porque sabes que puedes levantarte. Ya no te apegas, porque sabes que puedes perder y aún así ser. Has hecho de tu dolor un altar, y de tu historia una espada. Reconstruirse desde las ruinas es entender que el suelo que tocaste no era el final, sino el inicio. Que el colapso no fue la muerte, sino el parto.
que tu identidad no estaba en lo que poseías, sino en lo que resististe. Y esa verdad, aunque duela, libera. Así que si estás ahí, en medio de tu ruina personal, escucha, no es el fin. Es el momento más brutal y más sagrado de tu vida. Porque ahora tienes la oportunidad de volver a empezar sin las mentiras que antes te sostenían. Puedes reconstruir, no desde el miedo, sino desde el poder. No desde la imagen, sino desde la esencia. Y cada paso que des desde ese lugar, te acercará más a ti mismo. Nunca olvides esto, cuando todo se cae, queda lo esencial. Y lo esencial, aunque lo hayas olvidado, eres tú. Más allá del dolor, más allá de la pérdida, más allá de todo lo que te quitaron, tú sigues aquí. Respirando. Luchando. Renaciendo. Y eso es invencible. La paz no negociable. Tu calma interior vale más que cualquier compañía. Vivimos en un mundo que idolatra la conexión, pero teme el silencio. Un mundo que te empuja a estar siempre disponible, siempre sonriendo, siempre en contacto, como si el valor de tu existencia se midiera en likes, en mensajes sin abrir o en la cantidad de gente que te rodea. Pero llega un punto, si tienes la valentía de mirar hacia adentro, en el que comprendes algo brutal y liberador, tu paz interior no tiene precio. Y si algo o alguien amenaza con robártela, no importa cuánto te importe, cuánto te atraiga o cuánto te duela, tienes que dejarlo ir. Porque la paz, la verdadera paz, no es ausencia de ruido. Es presencia de claridad. Es un espacio interno donde tu mente no es una guerra, donde tu cuerpo no vive en alerta, donde tu alma no se arrastra por migajas. La paz no es conformismo, no es resignación, no es aislamiento. Es fuerza. Es control. Es dominio sobre ti mismo. Es poder elegir qué dejas entrar y qué no, quién se queda y quién no, sin culpa, sin miedo, sin justificaciones. Porque no todo el mundo merece tu presencia. No todos merecen cruzar el umbral sagrado de tu mente, de tu energía, de tu vida. Y aquí es donde surge el conflicto más profundo. Nos enseñaron a confundir bondad con sacrificio, amor con aguante, lealtad con autoabandono. Nos educaron para no incomodar, para no ser egoístas, para no decir no con firmeza. Y así, permitimos que nos invadan, que nos manipulen, que nos usen, que nos desgasten, todo por no romper el molde, todo por encajar, todo por mantener una falsa armonía. Pero esa armonía tiene un costo. Y muchas veces ese costo es tu paz. Tu energía. Tu sanidad. Proteger tu espacio no es debilidad. Es madurez. Establecer límites no es crueldad. Es responsabilidad emocional. Decir hasta aquí no te hace malo, te hace libre. Porque quien no pone límites, se convierte en tierra de nadie. Y si tú no defiendes tu paz, nadie lo hará por ti. Nadie más sabe lo que cargas. Nadie más sabe cuántas veces te tragaste el dolor, cuántas veces fingiste estar bien, cuántas veces te traicionaste a ti mismo para mantener una sonrisa o para no perder a alguien que en el fondo ya te estaba perdiendo a ti. No puedes seguir entregando partes de ti para llenar vacíos ajenos. No puedes seguir regalando tu tiempo, tu atención, tu cuerpo o tu energía a quienes solo buscan consumir, y no construir. Porque cuando lo haces, te fragmentas. Te disuelves en la expectativa de otros. Te pierdes intentando sostener vínculos que solo existen cuando tú los sostienes. Y eso no es amor. Eso es autoabandono disfrazado de afecto. La paz no se negocia. No con una pareja, no con una amistad, no con una familia tóxica, no con un trabajo que drena tu alma. Porque si algo o alguien requiere que te destruyas para mantener la relación, no es amor, es dependencia. Si debes silenciar tu voz para mantener la calma, ya estás en guerra. Y una paz que exige que te niegues a ti mismo no es paz. Es sumisión. Y cuando lo comprendes, todo cambia. Porque empiezas a elegir desde el poder, no desde la necesidad. Ya no aceptas cualquier trato, cualquier gesto, cualquier palabra. Ya no temes estar solo, porque tu soledad es sagrada. Ya no te preocupas por encajar, porque entiendes que tu valor no depende de la aprobación ajena. Ya no necesitas relaciones que te distraigan de ti. Solo aceptas las que te respeten, te eleven y te acompañen sin invadirte. Pero ojo,
Ese despertar tiene un precio. Cuando decides priorizar tu paz, el mundo se incomoda. Te llamarán frío. Te llamarán arrogante. Te acusarán de haber cambiado. Y tienen razón. Cambiaste. Porque ya no estás dispuesto a pagar el precio de tu estabilidad emocional por el confort de los demás. Porque aprendiste a decir no sin culpa. Porque descubriste que estar en paz es más valioso que tener la razón, que ganar discusiones, que mantener vínculos vacíos. Y esa libertad es inmensa. Porque ya no necesitas. Eliges. Eliges con quién compartirte. Eliges a quién dar tu tiempo. Eliges dónde poner tu atención. Y ese acto de elección consciente, sin miedo, sin carencia, sin urgencia, es el acto más radical de amor propio que puedes hacer. La necesidad esclaviza. La elección libera. Tú decides si permites que el mundo dicte tu valor, o si lo proclamas desde tu propio centro. Tú decides si tu energía es campo abierto para cualquiera o jardín sagrado al que solo entra quien respeta. Tú decides si tu mente será campo de batalla o templo de calma. Y no será fácil. Porque en ese camino perderás gente, oportunidades, comodidad. Pero ganarás algo que nadie te puede quitar, el poder de vivir en paz contigo mismo. Y cuando llegas ahí, a ese punto donde el silencio no te asusta, donde la soledad no te abruma, donde la opinión ajena no te define, te das cuenta de algo que cambia para siempre tu forma de existir. Tu paz interior es tu mayor riqueza. Es tu escudo, tu hogar, tu brújula. Es la base desde la cual puedes amar sin apego, luchar sin odio, brillar sin miedo. Así que defiéndela. Protégela. Cultívala. Porque en un mundo que todo el tiempo quiere arrancártela, tener paz no es pasividad. Es rebeldía. Es revolución. Es victoria. Y tú mereces esa victoria. Fuerza silenciosa, presencia inquebrantable. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu energía habla por ti. Vivimos en una época donde el ruido se confunde con autoridad, donde la arrogancia se disfraza de liderazgo, y donde la gente habla más de lo que entiende. En medio de ese caos verbal, la figura de quien guarda silencio, de quien no se apresura, de quien observa antes de actuar, parece invisible, hasta que decide moverse. Porque hay una clase de fuerza que no necesita ser anunciada, la fuerza silenciosa, esa que no se impone con palabras, sino con presencia. Esa que no entra para aplastar, pero que nadie puede ignorar. El mundo ha glorificado la estridencia. Lo extravagante. Lo explosivo. Creemos que para valer, hay que llamar la atención. Que para tener autoridad, hay que dominar. Que para que nos escuchen, hay que gritar. Pero esa es la trampa del ego, del vacío que se disfraza de poder. Porque la verdadera fuerza, la que transforma y trasciende, es silenciosa. Es interna. No necesita justificar su existencia. No mendiga miradas. No se desespera por probar nada. Ser fuerte en silencio es tener la capacidad de caminar entre ruinas y mantener la dignidad. Es sentir el dolor sin convertirlo en espectáculo. Es saber que podrías arrasar, pero eliges contenerte. Es estar tan enraizado en tu centro que el caos externo no te arrastra. Es un tipo de poder que no destruye, pero tampoco se deja destruir. Es firmeza sin violencia. Es autoridad sin opresión. Es respeto ganado, no exigido. Convertirse en una roca emocional no es volverse insensible. No es endurecer el corazón ni sofocar las emociones. Es justo lo contrario, es conocer tu mundo interno tan profundamente que ninguna tormenta externa logra quebrarte. Es tener el dominio de no reaccionar impulsivamente, de no dejar que las palabras ajenas controlen tu estado de ánimo, de no permitir que la manipulación emocional te saque de tu centro. Es la victoria silenciosa del autocontrol sobre el caos interno. Pero llegar ahí requiere lucha. No contra otros, sino contra ti mismo. Porque antes de convertirte en esa presencia inquebrantable, tendrás que enfrentarte a tus propios demonios, al miedo de no ser visto, al deseo de ser validado, al impulso de explotar cuando no te entienden, al vacío que grita por reconocimiento. Dejar de necesitar impresionar al mundo es un proceso brutal, porque implica reconocer todas las veces que lo intentaste, que suplicaste atención disfrazada de logros,
que fingiste ser más fuerte de lo que eras, solo para no sentirte menos. Y ese es el núcleo del asunto. El que necesita demostrar fuerza es porque aún se siente débil. El que necesita dominar, aún teme ser dominado. El que grita, aún no ha aprendido a escucharse. Pero cuando has recorrido el infierno de tus propias sombras, cuando te has reconstruido en la soledad, cuando has dejado caer todas las máscaras, entonces ocurre algo extraordinario. Tu presencia comienza a hablar antes que tú. Ya no necesitas impresionar, porque simplemente eres. Y eso basta. Esa calma tuya empieza a incomodar a los inestables. Porque ya no reaccionas como antes. Ya no entras en juegos mentales. Ya no discutes por tonterías. Ya no te quiebras con amenazas emocionales. Y cuando alguien intenta manipularte, se estrella contra una roca, no porque no sientas, sino porque ya no permites que te arrastren. Tu energía se convierte en un mensaje silencioso que dice, no estoy aquí para complacer. Estoy aquí para ser. Y ese mensaje, aunque no lo digas con palabras, se percibe. En tu mirada. En tu postura. En tus silencios. Porque hay algo profundamente magnético en alguien que ya no necesita adornarse, que ya no compite, que ya no corre tras nada. Esa es la paradoja de la fuerza auténtica. Cuando ya no necesitas validación externa, el mundo empieza a reconocerte por lo que eres. Pero atención, esta presencia no se compra, no se finge, no se imita. Se cultiva en la oscuridad. Se forja en la introspección. Se fortalece en cada vez que elegiste no responder a la provocación, en cada día que te elegiste a ti, en cada límite que pusiste, en cada caída que no convertiste en excusa para rendirte. Esa es la forja del carácter. Y quien atraviesa ese fuego, deja de ser común. Así es como nace el verdadero respeto, no porque impongas miedo, sino porque irradias coherencia. Porque tus actos no contradicen tus palabras. Porque lo que proyectas, nace de lo que realmente eres. Porque no hablas por hablar, hablas cuando importa. Porque no buscas seguidores, solo caminas. Y quien debe estar contigo, se quedará. No por tu espectáculo, sino por tu esencia. Y es que hay algo inquebrantable en quien ha dejado de mendigar amor, atención o aceptación. En quien ha renunciado al ruido para abrazar el poder de su silencio. En quien ha aprendido a quedarse solo antes que traicionarse a sí mismo. En quien ha descubierto que la fuerza no siempre ruge, a veces se manifiesta en una mirada firme, en una respuesta serena, en la dignidad con la que caminas por la vida. Esa fuerza silenciosa, esa calma firme, esa presencia que no necesita adornos, es una declaración de existencia. No gritas porque no tienes nada que demostrar. No compites porque ya ganaste la única batalla que importa, la que se libra contigo mismo. No finges porque lo que eres ya es suficiente. Y cuando llegas a ese estado, nadie puede quitarte nada. Porque ya no dependes de lo externo. Porque entiendes que el verdadero poder no es dominar al otro, sino dominarte a ti. Y en un mundo donde todos pelean por ser vistos, tú eliges simplemente ser. Eso es fuerza. Eso es libertad. Eso es revolución. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu energía ya habla. Y dice lo más importante de todo, estoy aquí, completo, firme, en paz. Y no pienso moverme por menos de lo que merezco. Ser tu propia fortaleza. La verdadera seguridad no se compra ni se hereda, se entrena desde adentro. Hay un momento brutal, irreversible, que llega cuando ya te cansaste de depender. No ocurre de un día para otro, ni llega con fanfarria. Sucede en silencio. En lo más profundo de tu alma. Es el instante donde reconoces, con una mezcla de tristeza y furia, que nadie vendrá a salvarte. Y es ahí, justo ahí, donde nace la semilla de tu verdadera fortaleza. El mundo te educa para buscar afuera lo que deberías construir adentro. Te enseñan a perseguir validación, como si el amor propio dependiera de un me gusta, una mirada o un aplauso. Te programan para que creas que estar solo es estar incompleto, que si no tienes una pareja, un grupo o un título, entonces no vales. Pero esa narrativa no solo es falsa, es destructiva. Porque te convierte en esclavo de lo que no puedes controlar, en mendigo emocional que suplica por migajas de atención.
Y es hora de decirlo sin anestesia. Mientras sigas necesitando ser visto por otros para sentirte completo, seguirás siendo vulnerable, manipulable, frágil. Porque todo lo que necesitas para vivir con firmeza ya está dentro de ti. Solo que nadie te enseñó a mirar hacia adentro. Porque lo incómodo no vende. Lo doloroso se evita. Y lo real asusta. Ser tu propia fortaleza comienza cuando decides dejar de mendigar. Cuando dejas de preguntar si eres suficiente. Cuando ya no necesitas convencer a nadie de que mereces ser amado. Es una declaración radical de independencia emocional. Es mirarte al espejo, ver todas tus cicatrices, tus miedos, tus errores, y aún así decirte, contigo basta. Contigo es suficiente. Contigo empiezo. Y desde ahí comienza el entrenamiento más desafiante de tu vida, el del guerrero interior. Un guerrero que no lucha contra el mundo, sino contra su propia programación. Que se enfrenta a los pensamientos que le dicen que no puede. Que resiste la voz interna que susurra que no merece. Que entrena su mente como quien afila una espada, con paciencia, con constancia, con intención. Este no es un camino para los que buscan atajos. Es para los que están hartos de sobrevivir y quieren empezar a vivir. Porque aquí no hablamos de fuerza física. Hablamos de presencia. De convicción. De carácter. De esa mirada que no necesita hablar para dejarlo todo claro. De esa columna vertebral que no se tuerce por miedo al rechazo. De esa paz interna que no se negocia por amor tóxico ni compañía a medias. Ser tu propia fortaleza significa aprender a estar bien sin necesidad de tener a alguien. No porque no valores el amor, sino porque entendiste que el verdadero amor no nace desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque quien no se tiene a sí mismo, no tiene nada que ofrecer. Y quien no se respeta, inevitablemente termina mendigando afecto. Y tú ya no estás para eso. Ya no estás para llamadas que no llegan, para palabras vacías, para promesas rotas. Ya no estás para relaciones donde tienes que sacrificar tu esencia por encajar. Ya no estás para cargar con los vacíos de otros mientras los tuyos sangran en silencio. Porque descubriste que estar solo es 1000 veces más digno que estar mal acompañado. Que es mejor abrazarte tú, que esperar que alguien más lo haga a medias. Que la seguridad se construye dentro, ladrillo a ladrillo, con la sangre de tus decepciones y el sudor de tu autoconquista. Y cuando esa construcción empieza, algo cambia en tu mirada. Empiezas a caminar diferente. No más erguido, pero sí más presente. No más fuerte físicamente, pero sí más firme en decisiones. No más ruidoso, pero sí más claro. Porque la verdadera fortaleza no grita, se siente. Y tú empiezas a sentirte. A reconocerte. A elegirte. Ese es el mayor acto de amor propio, convertirte en el hombre al que tú mismo admiras. No por vanidad. No por egolatría. Sino porque entiendes que nadie más puede ocupar tu lugar. Porque decidiste asumir la responsabilidad de tu existencia. Porque estás dispuesto a fallarte menos y sostenerte más. Porque en lugar de esperar que alguien te rescate, tú mismo elegiste ser tu refugio, tu espada y tu escudo. Y no es un camino fácil. Hay noches donde la soledad se siente como una daga. Hay días donde las viejas heridas arden con fuerza. Pero ya no huyes. Ya no buscas anestesia rápida. Ya no caes en los mismos círculos. Porque ahora tienes una misión, construirte. Y no cualquier versión de ti, sino la más alta, más íntegra, más invencible. Y entonces, empiezas a entender lo que nadie te dijo, que la libertad real no está en hacer lo que quieras, sino en no depender de nadie para ser quien eres. Que el poder no está en controlar a otros, sino en no permitir que nadie te controle. Que la seguridad no se hereda ni se compra, se entrena. Que la soledad no es enemiga, es aliada. Y que el amor, el verdadero amor, empieza cuando ya no necesitas, pero aún así eliges. Ese es el inicio de una transformación radical. Dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en arquitecto. Dejas de pedir permiso para existir. Ya no preguntas si estás bien, lo decides. Ya no suplicas ser elegido, te eliges a ti una y otra vez, hasta que tu alma lo entienda. Y cuando lo hace,
Ya nada ni nadie puede derrumbarte. Porque ahora lo sabes, tú eres tu propia fortaleza. Y eso no te lo quita nadie. El legado del hombre solo. No estás solo, estás completo. Hay un punto en la vida en que ya no corres, ya no huyes, ya no pides permiso. Un punto donde dejas de mirar por encima del hombro esperando que alguien te aplauda, te abrace o te salve. Ese punto no llega por accidente. Llega después de haberlo perdido todo, después de haber caminado entre ruinas internas, después de haber gritado hacia un cielo sordo pidiendo respuestas, y no recibir ninguna. Llega cuando por fin comprendes que la soledad no es castigo, sino cuna. No es vacío, sino templo. No es ausencia, sino presencia total de ti mismo. ¿Qué significa verdaderamente ser un hombre completo? La sociedad te ha mentido. Te ha dicho que ser completo es tener éxito, pareja, dinero, poder. Que un hombre se mide por lo que acumula, por cuántos lo siguen, por cuántas mujeres lo desean, por cuántos títulos ha colgado en la pared. Pero esa es una versión hueca, superficial, plagada de máscaras que se caen cuando se apagan las luces y nadie más está mirando. Porque el verdadero hombre completo no necesita adornos. No necesita una audiencia para sostenerse. Se basta a sí mismo. Un hombre completo es aquel que se ha enfrentado a sus propios demonios sin excusas. Que ha mirado su oscuridad a los ojos y no ha huido. Que ha aceptado su vulnerabilidad no como debilidad, sino como territorio sagrado. Es aquel que ha dejado de pretender ser fuerte para parecerlo, y ha comenzado a construir una fortaleza interior que no tiembla con el juicio ajeno ni se dobla con el abandono. Es aquel que puede sentarse en silencio, sin distracciones, y estar en paz con lo que es, con lo que ha sido y con lo que será. La soledad, entonces, deja de ser enemiga. Se transforma en maestra. En el laboratorio donde se destilan las verdades que nunca escucharás en la multitud. En la fragua donde se funden tus dolores, tus pérdidas, tus errores, y de ahí emerge la esencia, sin adornos, sin filtros, sin máscaras, tú. La versión de ti que no pide nada para sentirse vivo. La que no necesita ser amado para amar. La que no se define por su pasado, pero lo honra. La que no culpa al mundo, pero no se somete a él. Esa versión eres tú, cuando ya no estás solo, sino completo. Y desde esa completitud surge el legado. Porque no se trata solo de vivir. Se trata de dejar huella. De que tu silencio hable, de que tu ejemplo inspire, de que tu historia sirva. Y no hablo de fama ni de estatuas. Hablo de que algún día, alguien, quizás alguien que ni siquiera conoces, mire tu vida, tu camino, y entienda que sí se puede. Que sí se puede renacer después de la traición. Que sí se puede reconstruir después del caos. Que sí se puede caminar solo, no como castigo, sino como elección poderosa. Convertir tu historia en legado no significa vivir sin errores. Significa vivir con intención. Con dirección. Con propósito. Significa haber sido derribado 1000 veces y haberte levantado 1001. Significa no haberte traicionado a ti mismo, incluso cuando el mundo entero te pidió que lo hicieras. Significa haber dicho la verdad, aunque costara vínculos. Haber puesto límites, aunque doliera. Haber amado con intensidad, incluso sabiendo que el amor nunca garantiza permanencia. Haber elegido la paz sobre la apariencia, la esencia sobre el personaje, la integridad sobre el placer inmediato. Y entonces llega el día en que te descubres caminando solo, pero no perdido. Solo, pero en paz. Solo, pero lleno. Porque ya no buscas compañía para llenar un hueco, sino para compartir un fuego. Porque ya no suplicas ser visto, porque tú mismo te has aprendido a mirar. Porque ya no cargas con máscaras, ni roles, ni mentiras. Solo estás tú. Íntegro. Sereno. Inquebrantable. Ese es el legado del hombre solo. De aquel que, en lugar de esconderse en la multitud, eligió el silencio de las madrugadas. De aquel que, en lugar de anestesiar su dolor, lo usó como leña para su despertar. De aquel que, en lugar de rendirse, decidió reinventarse. De aquel que, en lugar de quedarse esperando que alguien le diera un lugar, construyó su propio trono. No para dominar, sino para sostenerse con dignidad. Y sí,
Este camino tiene un precio. Dejas gente atrás. Rompes lealtades que ya no son verdaderas. Renuncias a la necesidad de encajar. Te vuelves incómodo para un mundo que premia la apariencia y castiga la profundidad. Pero al final, cuando te miras al espejo y reconoces al hombre que eres, todo cobra sentido. Porque no estás solo. Estás completo. Porque no eres falta de algo, sino plenitud en proceso. Porque lo que otros llaman soledad, tú lo llamas libertad. Y lo que otros llaman vacío, tú lo llamas templo. Y ese templo eres tú. Un templo construido a base de silencio, dolor, lucidez y coraje. Un templo que no se arrodilla ante lo pasajero. Un templo que no se construyó con las manos de otros, sino con las tuyas. Día tras día. Decisión tras decisión. Derrota tras derrota. Victoria tras victoria. Y ahora entiendes que tu legado no será lo que digan de ti, sino lo que fuiste capaz de llegar a ser cuando nadie más creyó. Cuando estuviste solo, y aún así avanzaste. Cuando temblabas por dentro, pero tu alma se mantuvo firme. Cuando todo te decía que no podías, y tú dijiste, sí, puedo. Sí, valgo. Sí, merezco. Y lo demostraste. Ese es el legado del hombre solo. No por falta, sino por elección. No por resignación, sino por plenitud. Porque entendiste que solo así podrías llegar al lugar donde finalmente todo encaja, el lugar donde estás tú, contigo, en paz. Y desde ahí, desde esa cima solitaria y sagrada, puedes mirar el mundo no con rencor, sino con compasión. No con miedo, sino con claridad. No con odio, sino con fuego interno. Y puedes decir, sin orgullo, pero con convicción: no estoy solo. Estoy completo. Y eso lo cambia todo. Legado del hombre solo. La historia del legado del hombre solo nos invita a un viaje interno. Un viaje hacia el entendimiento profundo de lo que significa ser verdaderamente completo en un mundo que constantemente nos empuja hacia la búsqueda externa de validación y pertenencia. En ella, la soledad no es vista como un vacío, sino como un espacio sagrado de reencuentro y autodescubrimiento. Esta narrativa desafía las convenciones sociales que han condicionado nuestra comprensión de la masculinidad y el valor personal, y nos insta a cuestionar lo que realmente nos define como seres humanos. La soledad como maestra. Uno de los pilares fundamentales de la historia es la transformación radical que ocurre cuando un hombre deja de huir de su soledad. Vivimos en una era de ruido constante, un ruido que llena los vacíos que no hemos aprendido a aceptar dentro de nosotros mismos. Las redes sociales, las relaciones superficiales y las expectativas sociales nos bombardean con la idea de que necesitamos estar acompañados para sentirnos completos. Pero, ¿qué ocurre cuando se apagan todas esas distracciones? ¿Qué sucede cuando, en lugar de buscar compañía o la aprobación de los demás, nos sumergimos en nuestro propio ser? La historia nos lleva a comprender que la verdadera soledad no es una condena, sino una bendición disfrazada. Es en este espacio de silencio donde podemos vernos por primera vez sin las máscaras que nos hemos puesto para encajar. Es en la soledad donde podemos confrontar nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, pero también nuestras fortalezas ocultas. Nos da el tiempo y la claridad para redescubrir nuestra esencia, sin los filtros impuestos por el exterior. Y, tal vez lo más revelador, es que descubrimos que no estamos vacíos. Al contrario, estamos completos, y esa es la clave para la paz interior. La construcción del hombre completo. El hombre completo no es aquel que tiene éxito según los estándares de la sociedad. No es el hombre que ostenta logros visibles, ni el que acumula bienes materiales o una multitud de seguidores. La verdadera completitud proviene del interior. Es un estado de ser que no depende de factores externos. Es un hombre que se ha enfrentado a sus propios demonios, que ha tocado fondo y ha sabido levantarse, que ha roto las cadenas de la dependencia emocional y ha aprendido a vivir con su propia compañía. Es aquel que se conoce a sí mismo profundamente, que no busca validación ni aprobación, porque sabe que su valor es intrínseco, no negociable. Lo que hace al hombre completo es su capacidad para ser dueño de su propia paz, su autonomía emocional. No se define por las opiniones ajenas, no se deja arrastrar por las modas o por lo que otros esperan de él.
Ha aprendido a decir no cuando es necesario, a poner límites sin sentirse culpable, a caminar en dirección a su propósito sin importar las críticas. La historia nos recuerda que solo cuando un hombre es capaz de ser dueño de sí mismo, sin depender de los demás para sentirse suficiente, es cuando puede verdaderamente ser libre. La libertad es el fruto de la independencia emocional, de la capacidad de elegir lo que es mejor para uno mismo, sin la necesidad de que los demás lo validen. El legado de una vida auténtica. Lo más importante que esta historia nos enseña es que todos estamos construyendo un legado, incluso cuando no somos conscientes de ello. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos en nuestra vida, cada forma en que nos enfrentamos a nuestras pruebas, todo eso es parte de lo que dejaremos atrás. La historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué tipo de legado estamos construyendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestra verdad más profunda, o estamos siguiendo las expectativas de los demás? ¿Nos estamos convirtiendo en la mejor versión de nosotros mismos, o estamos jugando a ser lo que el mundo espera que seamos? El hombre completo, aquel que camina solo pero con un propósito firme, no se deja arrastrar por la superficialidad de la fama, el reconocimiento o la aprobación externa. Su legado es uno de autenticidad, de haber vivido con integridad, de haberse enfrentado a sus demonios y haber salido de esa lucha más fuerte, más sabio y más libre. Este hombre no se define por lo que otros dicen de él, sino por cómo ha vivido, por la verdad que ha buscado, por la paz que ha cultivado en su interior. Su legado no se mide en logros materiales, sino en la huella que ha dejado en las personas que han tenido la fortuna de cruzarse en su camino, en el ejemplo que ha dado de resiliencia, dignidad y coraje. La importancia del autoconocimiento y la paz interior. Al final, la historia del legado del hombre solo nos enseña una lección esencial. La paz interior es la base sobre la que se construye cualquier cosa de valor en la vida. La paz no es algo que se pueda comprar, ni encontrar en los demás, ni en el éxito externo. La paz se cultiva desde adentro. El hombre que ha aprendido a estar solo con su propia compañía es aquel que ha comprendido que no necesita nada ni a nadie para sentirse completo. La paz se encuentra cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando aceptamos nuestras imperfecciones y abrazamos nuestra humanidad. Solo cuando un hombre logra esta paz interior, puede ser verdaderamente libre. Puede caminar por la vida con la seguridad de que, sin importar lo que suceda a su alrededor, él tiene lo que necesita dentro de sí mismo para mantenerse firme. La paz no negociable, como la denomina el capítulo anterior, es la que le permite vivir sin estar a la merced de las opiniones ajenas, de las modas pasajeras o de las expectativas de la sociedad. Es el estado de completa independencia emocional que le da la capacidad de elegir lo que es mejor para su vida, sin rendirse a las presiones del mundo exterior. El despertar del hombre que se forja solo. Al final, el hombre que ha sido capaz de caminar solo, sin miedo, sin dudas y sin depender de nada ni de nadie, es el que ha forjado su vida con las manos de su alma. Es el que, en medio del caos, ha encontrado su centro. Es el que sabe que su valor no radica en lo que posee o en lo que otros piensan de él, sino en lo que ha construido con su esfuerzo, su coraje y su autocomprensión. Y ese hombre, al final, puede caminar hacia la muerte, hacia su último aliento, con la paz de saber que ha vivido su vida con propósito, que no ha renunciado a sí mismo, que ha sido fiel a su verdad y ha dejado un legado de autenticidad. La verdadera esencia de este capítulo radica en entender que la soledad, lejos de ser un castigo, es la oportunidad que nos da la vida para reconstruirnos, para descubrir nuestra verdadera fuerza, para forjar nuestro propio destino sin depender de los demás. Cuando un hombre alcanza este nivel de autocomprensión y paz, se convierte en una fuerza inquebrantable, un faro de luz para aquellos que aún no han descubierto su propio poder. Este legado, entonces, no es un destino final, sino un proceso continuo. Es el viaje hacia el autoconocimiento y la paz interior, hacia la comprensión de que no necesitamos nada ni a nadie para ser completos. Es el viaje hacia la libertad absoluta, esa libertad que solo puede ser alcanzada cuando dejamos de buscar fuera de nosotros mismos lo que ya poseemos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados.
Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.